Compañeras, compañeros, buenas tardes. Permítanme presentarme. Mi nombre es Jorge Cortés. Soy tutor del evento Técnicas de Investigación Cualitativa de la Información. La finalidad de esta videoconferencia es generar un proceso de retroalimentación de los elementos que hayan generado algún inconveniente tanto en el módulo 1, el módulo 2 y trabajar directamente con los elementos del módulo 3. Antes de iniciar, no sé si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud. La escuchamos. Leonor, ¿quiere hacer alguna pregunta? Bueno. Iniciemos. Permítame compartir la pantalla. Sí. Al no haber preguntas tanto de la sesión del módulo 1 como del módulo 2, vamos a trabajar directamente en lo que es el módulo 3. El módulo 3 consiste en análisis y depuración de la información, donde vamos a revisar y depurar los datos cualitativos, tratando de transformarlos a datos cualitativos, analizar la información y aplicar el modelo que obviamente usted lo viene trabajando desde el módulo anterior. ¿De acuerdo? Permítame, aquí tengo. Por favor. Dejar de compartir. Voy a volver a compartir. No se está viendo. Ya. Por favor, verifique que se visualice la presentación, instrumentos de análisis, depuración, codificación, verificación de datos. Confirme, por favor, que se visualice la presentación. Sí se puede. Muy bien. Cuando hablamos de instrumentos, hablamos de elementos que nos van a permitir generar un proceso de análisis de la información. ¿De acuerdo? Para eso nosotros necesitamos saber qué es un análisis de datos, qué es un análisis de la información. Antes de eso, ¿qué es un dato? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es un dato? ¿Quién contesta? ¿Qué es un dato? Un dato es una información, profe. ¿Y qué es información? Conjunto de datos. Muy bien. Como su nombre lo dice. Muy bien. Leonor. Sí. Leonor Rojas. Tengo habilitado su micrófono. No sé si quiere hacer alguna pregunta. ¿Quiere participar? No, creo que se me habilitó sin querer. Pero bueno, el dato es una representación, sea en forma numérica, alfabética, que representa un atributo. Muy bien. Sí. Dato es una representación simbólica de un elemento, ¿no es cierto? Puede ser alfanumérico, ¿sí? Puede ser un texto, puede ser un color. Eso es un dato, ¿verdad? Un dato. ¿Y qué es la información? Un conjunto de datos, como decía la compañera, ¿no es cierto? La información es un conjunto de datos. ¿Qué es una base de datos? ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de información Correcto. que contiene datos relativos. Es una recopilación de la información de manera estructurada o de alguna forma organizada. Correcto, ¿no es cierto? Colección organizada, muy bien. Datos sabemos que es una representación simbólica, ¿sí?
Información sabemos que es un conjunto de datos y una base de datos es un conjunto de información, pero que tenga un objetivo determinado y que tenga la finalidad de, es decir, que esté estructurado, que sea con atributos y tenga una estructura para poder determinar o para poder generar un proceso, ¿sí?, de manipulación, transformaciones, operaciones, ¿no es cierto? Eso es lo que es una base de datos. ¿Por qué? Se me ocurre que yo voy a poner números de cédulas, placas de automóviles, colores de automóviles. Tengo varias información, lo puedo poner en un Excel, lo puedo poner en un sistema, ¿verdad? Pero si no tiene una finalidad, si no tiene un objetivo, a eso no le podemos llamar a una base de datos. Pero si usted tiene un archivo en Excel, donde va a tener su cédula, va a tener su apellido, va a tener su nombre, va a tener sus notas, ¿de acuerdo? Ya tenemos una base de datos, ¿sí? La finalidad sería el promedio de esas notas, ¿sí?, que aprueben este evento, por ejemplo, se me ocurre, ¿no es cierto? Y ya tiene una finalidad esta información. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el análisis de datos consiste en las manipulaciones, transformaciones, reflexiones. Usted esto ya lo tiene en la plataforma, no hay ningún problema, ¿no es cierto? La investigación cualitativa principalmente trabaja ¿con qué? Con cualidades, con elementos, con interpretaciones, con textos, con la hermenéutica, que usted ya domina la hermenéutica. ¿Sabe qué es la hermenéutica? Vamos a preguntar, ¿qué es la hermenéutica? Voluntariamente. Es un método para interpretar textos o datos. Correcto, ¿no es cierto? Es un proceso para interpretar textos, precisamente se considera así como la definición de la hermenéutica. En este aspecto, en este sentido, nosotros podemos interpretar la información que nosotros capturemos, ¿sí? Puede ser esta de videos, puede ser esta de encuestas, puede ser esta de entrevistas, es decir, mediante las técnicas que nosotros utilizamos, ¿sí?, podemos interpretar los datos. Pero ahí viene un pero, ¿no es cierto? Cuando la interpretación se vuelve subjetiva. Bien, y ahí les dejo pendiente cuando la información se vuelve subjetiva y cuando se vuelve objetiva. Pilas con eso. ¿A qué hace referencia a la depuración de datos? Hace referencia a corregir los errores que tenemos en nuestra base de datos principalmente. Recuerden que ya pasamos por un proceso que era dato, que era información, que era análisis de datos y que era una base de datos, ¿verdad? Corregir o depurar los datos quiere decir que yo voy a dejar la base de datos lo más limpia posible, es decir, sin errores ortográficos, con las etiquetas, es decir, los registros, que no queden espacios en blanco y un sinnúmero de cosas que yo lo puedo corregir, ¿de acuerdo? Los datos cualitativos se consideran a la información que se genera surtiendo de una serie de interacciones entre los sujetos, ¿verdad? Hablamos de observación directa. Cuando usted hace una observación directa, por ejemplo, de algún evento social, ¿qué es lo que usted observa en un evento social? Vamos a, se me ocurre un evento social, un partido de fútbol en un estadio, cualquiera de estos. ¿Qué es esto? ¿Qué eventos usted observa? ¿O qué observa usted? No, ¿qué eventos? ¿Qué El, observa? el juego. Ya, el juego, muy bien. El comportamiento de las personas, muy bien. ¿Qué más? El comportamiento de los jugadores, también, ¿verdad? El Ah, comportamiento de los compradores. exacto, ¿no es cierto? Los vendedores, las reacciones. Sí, es un mundo diferente cuando estamos en el estadio, ¿verdad? En cualquier estadio que sea. Hay varias cosas que nosotros podemos observar. Si nosotros eso registramos con una finalidad, estamos construyendo una base de datos, ¿de acuerdo? Si registramos eso sin una finalidad, tenemos datos aislados que no nos van a permitir tomar una decisión, ¿de acuerdo? No sé si hasta aquí estamos claros, está confuso, algo que aclarar.
Digan sí o digan no. ¿Todo está claro? Hasta el momento todo está claro. Muy bien, ya, muy bien. Ya, dejé de compartir porque parecía que no me estaban escuchando. Voy a volver a compartir. Y hablamos de lo que decíamos, datos de una representación simbólica. La información está constituida por un grupo de datos. La información, ¿qué es lo que pasa con la información? Permite resolver problemas y tomar decisiones, pero siempre y cuando esta información sea objetiva y no sea subjetiva. Ya vamos a ver en el ejemplo y miren que estoy repitiendo lo mismo y lo mismo, ¿no es cierto? Sí. Investigación cualitativa trabaja principalmente con frases y no con números. La base de datos ya sabemos qué es, la depuración de datos ya lo vimos. La codificación de datos. Todo en la vida se puede codificar. De hecho, cuando nosotros nacemos, ya nacemos con una codificación. ¿Cuál es esta? La cédula. Correcto. Y hay otra codificación. ¿Cuál es? Nuestro nombre. No, el nombre no es... La huella digital. La Es huella digital. la huella dactilar, ¿no es cierto? Sí. Genético dice aquí. Bueno, muy bien. Entonces tenemos dos codificaciones, miren. Nuestra cédula, que no se repite por nada del mundo, excepto que sea un proceso de corrupción, que es otra cosa, que estaba leyendo los trabajos que ustedes generaron, unos buenos análisis, súper chévere, y aparecen analistas políticos ustedes, bien plenos. ¿Sí? Y la huella dactilar. La huella dactilar, que es una codificación que casi no se la ve, ¿sí? Pero está registrada en nuestra cédula de identidad. Cuando yo les mandé a hacer los grupos, ustedes ya estaban codificados, ¿sí? Porque ustedes iban a pertenecer al grupo A, al grupo B, al grupo C, y aparte de ser el grupo A, se les pidió que pongan un nombre. Entonces miren cómo ustedes se fueron codificando. Y aparte de eso, ustedes podían escoger un color. Entonces ya tenían tres codificaciones. El grupo, ¿sí?, al cual pertenecía, el nombre del grupo y el color al cual usted podía haber generado. Por esos tres elementos, por esos tres campos, yo les podía identificar. Se me ocurre, por ejemplo, grupo A, ¿sí? No me acuerdo el nombre del grupo A, color rojo, ¿sí? ¿Alguien que me ayude con el nombre del grupo A? No hay nadie del grupo A. Bueno. Y así nosotros podemos codificar ciertos elementos, ¿verdad? Cuando generamos un proceso de investigación cualitativa, usted va a generar ciertas técnicas y utilizar diferentes métodos. Entre ellos, usted va a utilizar lo que son las entrevistas, lo que es la observación directa. Usted tendrá una ficha, tabulará los datos y eso usted tendrá que digitalizarlo, ¿verdad? O registrarlo en un sistema, en algún elemento, en algún Word, en algún procesador de texto, ¿sí? Pero eso usted va a ir registrando, es decir, esa es la acción, la participación-acción del investigador que directamente hará el proceso de análisis de la información conforme lo vaya digitalizando. Esto es del análisis de contenido, lo que estábamos diciendo. El contenido puede ser analizado en los siguientes niveles: básico o nivel de manifiesto, alto o nivel de análisis latente, ¿no es cierto? El análisis alto quiere decir que usted ya, por ejemplo, va a generar un proceso donde va a analizar y donde usted va a sugerir la posible toma de decisiones, ¿de acuerdo? El análisis básico, como decía, mientras usted digitaliza, usted puede ir describiendo los elementos, puede ir identificando ciertos parámetros, ciertas conductas, ciertos elementos repetitivos que luego les llamaremos frecuencia. Aquí está el método comparativo de las constantes. Y aquí tenemos un ejemplo de codificación teórica. Este CT1, CT2 lo he puesto yo, de acuerdo a mi necesidad, de acuerdo a mi informe, a mi estructura que yo necesite, ¿de acuerdo? En este caso, tengo la codificación teórica, la abierta, la axial, la selectiva,
Pero para no estar repitiendo los nombres, le he puesto CT1, que hace referencia a la teórica, la CT2 a la abierta, la CT3 a la axial, la CT4 a la selectiva. Pero esto solamente conocemos nosotros, porque estamos dentro de este proceso. Si usted necesita generar un informe donde usted va a poner diferente tipo de códigos, usted tendrá que generar un diccionario de datos, un glosario de términos, donde usted va a decir, CT1 hace referencia a la codificación teórica, CT2 a la codificación abierta. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo importante es cuando usted haga una investigación, que venga cualquier otra persona, cualquier otro investigador, coja su investigación y la entienda. Es decir, no hablemos con muchos términos técnicos, hablemos de forma formal, pero que sea entendible. Si es necesario poner términos técnicos, tengo que generar un glosario de términos, un diccionario de datos. ¿De acuerdo? Los tipos de codificación, miren, aquí ya no repito el nombre y aquí ya tengo la definición de cada una de las mismas. Muy bien. Dentro de este proceso tenemos 4 pasos para analizar la información o el análisis cualitativo. ¿Cuál es el primero? Obtener la información, capturar, transcribir u ordenar la información, codificar la información, integrar la información. Aquí no le he puesto 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Excepto el primero, que debe ser obtener la información, si no, no podría trabajar. Todos estos pueden ser alternantes, ¿de acuerdo? O pueden ser al mismo tiempo. Capturo la información, codifico la información e integro la información. Sí, se lo puede generar al mismo tiempo. Muy bien. Existen diferentes procesos y diferentes programas que nos permiten generar análisis de información de forma cualitativa. Uno de los programas más utilizados sí, es el en vivo. Este programa en vivo es un programa de paga. Cuando usted se descarga, va a tener un demo de 15 días que le va a permitir generar información. Para trabajar en este programa, lo que usted va a hacer es identificar elementos repetitivos, en este caso, que le permitan codificar y dentro del proceso de información del análisis de la información, a esto lo va a conocer como nodos. ¿De acuerdo? Sí. Es muy complicado, no muy complicado, sino muy costoso este programa como para invertir. Si usted se va a dedicar al análisis cualitativo de la información, sería recomendable. Pero como es de paga, también tenemos herramientas que nos van a permitir a nosotros generar exactamente el mismo proceso que hacen los software de análisis cualitativo de la información, pero de una manera más sencilla. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí no hay ninguna. Muy bien. En la plataforma nosotros tenemos una carpeta que se llama en el módulo 3, sesión 3.2. Esta carpeta se llama Material para análisis. Por favor, descargue esa carpeta a las personas que me puedan seguir en el computador. La grabación la voy a dejar el día de mañana para las personas que no me puedan seguir. Y esto es para hacer análisis cualitativo de la información. Descargue la carpeta y le van a salir 4 archivos. En el cual usted tiene uno que dice taller resuelto, análisis cualitativo, instructivo para resolver el taller, ensayo del problema y análisis del ensayo. ¿Sí? Voy a abrir, es un archivo de Excel. Voy a abrir el archivo. Voy a compartir el archivo. Sí. Y vamos a analizar la información que se encuentra dentro de este archivo. ¿Ya? Muy bien. Este análisis de información es cualitativo, pero lo vamos a transformar a cuantitativo. Recuerden cuál era la finalidad del análisis de la información. ¿Cuál era la finalidad de analizar la información? Y eso, no todos a la vez, de uno en uno.
resolver problemas y sugerir la posible toma de decisiones. ¿De acuerdo? Para eso analizamos la información, ¿no es cierto? Tiene una finalidad. Cuando generamos este proceso de análisis, hablamos de un curso que se llama Auditoría Emocional y Afectiva, que se desarrolló aquí en las instalaciones de la Dirección Nacional de Capacitación. En este contexto teníamos los elementos en hojas, ¿sí? Donde generaron una pregunta y las diferentes respuestas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Generamos la pregunta. Vamos a trabajar con el taller 1. Por favor, confirme que se visualice la información del Excel taller 1. Sí se visualiza. Muy bien. Todavía preguntas y diferentes respuestas. Les pregunto yo, ¿con qué trabajamos? ¿Con las preguntas planteadas o con las respuestas de los compañeros? Con las preguntas. ¿Alguien más? Con las respuestas. Con las respuestas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las preguntas van a ser repetitivas. No quiere decir que no se lo puede hacer, sí se lo puede hacer, pero las preguntas van a ser repetitivas. Las respuestas van a tener diferente estructura, ¿verdad? Van a ser orientadas de una manera diferente, pero el objetivo va a ser el mismo. Entonces, con las respuestas, dice aquí, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Para que la información no se vuelva subjetiva. ¿Cómo se sienten en esta charla? Usen el chat. Contesten al chat, por favor. Profesor, estamos en la hoja de Excel en la pestaña taller 1, ¿no? Sí, ahorita dejé de compartir y puse una pregunta al chat. Y les pregunté cómo se sienten en esta charla y quiero que respondan, por favor. Dice, bien, bien. Contesten así lo más rápido posible, por favor. Normal, nerviosa, bien, bien interesada, bien, bien. Cómodos. Excelente. Muy bien, bien. Bien. Muy bien. Ya. Tenemos 19 participantes. De los 19 participantes, 11 dijeron bien. Sí. Entonces digo 11 bien. Sí. Muy bien dijeron. Muy bien dijo 1. Excelente 1. 2, 3. Se siga contando, por favor. Cómodos dijo 1. Nerviosa dijo 1. Normal dijo 1. Sí. En general, puedo concluir que se sienten bien. ¿Objetiva o subjetiva la respuesta que yo puse? Objetiva. Objetiva, ¿verdad? Pero ¿de dónde tomé los datos? De lo que ustedes generaron. Sí. Y miren cómo los datos cualitativos, poquito a poquito los estoy transformando en cuantitativos, porque estoy diciendo 11 personas de las 19, ¿verdad? Una dijo muy bien, una dijo excelente. ¿Quién estaba nerviosa? Marianela Zambrano. Marianela. ¿Por qué está nerviosa? Compártanme.
Porque no se me conectaba bien, hay segundos que se me desconecta y no escucho. Ah, ya. Entonces ahí sería Ujú. más preocupada que nerviosa, ¿verdad? Por la Tal conectividad. vez, Sí, por la conectividad. Ajá. exacto. Pero no es por el proceso de la No, capacitación, no es por el sino proceso. por Ajá. problemas técnicos. Sí. Ujú. Entonces miren cómo nosotros vamos analizando, ¿sí?, el problema que tuvo la compañera, el conflicto que se va generando, y no es por la capacitación, sino es por problemas técnicos que le puede generar este proceso. Y esto se vuelve holístico, es decir, sí, si no entiende lo que vamos a generar aquí, se va a generar. Si, por ejemplo, dijera que después de esta charla lo que voy a enseñar tiene que presentar, ahí se vuelve un conflicto, ¿verdad? Y si esto te va a ser calificado, se vuelve más complicado y se vuelve un problema para ustedes. ¿Por qué? Porque no todas las personas ingresaron a la videoconferencia. Sí, entonces miren cómo esto lo vamos a generando y vamos resolviendo los problemas. ¿Cómo resolvemos el problema de la compañera? Poco a poco puede conectarse desde un celular y nos puede seguir en la charla y ya solventamos algo, ¿verdad? Lo que vamos a enseñar no van a tener que presentar, sino simplemente es para que usted tenga información y vea cómo se puede trabajar. Ya miren cómo vamos disminuyendo los conflictos, ¿verdad? Y al final usted presentará solo lo que estaba planificado dentro de lo que es la plataforma. Entonces, miren, resolvimos el problema, ¿sí? Pero lo analizamos primero para ver el conflicto que se podría generar. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Muy bien. Se deshabilitó el audio. Bien. Decía que cuando nosotros trabajamos, una vez identificado de dónde se obtiene la información, tenemos ya la primera, ¿no es cierto? La primera instancia que decía, obtener la información. Luego de obtener la información, ¿qué necesitamos? Transcribir la información. Al transcribir la información, sí, es lo que usted está digitalizando, ¿verdad? Luego codificamos la información y decía, ¿pero por qué le codificó del 1 al 10? Porque era mi necesidad agrupar en elementos de 10 en 10, pero usted puede codificar A, B, C, D y así sucesivamente. Y acá repetir A, B, C, D y luego agrupar la A, agrupar la B, agrupar la C, si esa fuera su necesidad. Si esa fuera su necesidad, ¿de acuerdo? En el caso de no serlo, usted tiene que codificar de acuerdo a lo que usted necesite interpretar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En el mismo archivo, en el mismo documento, vamos a crear una hoja nueva. Sí. Vamos a crear una hoja nueva y vamos a copiar las respuestas. Control Shift, tecla de dirección hacia abajo, Control C y aquí Control V. ¿Sí? Copiamos la información. Ahora lo que vamos a hacer es
lo que vamos a hacer es separar la información. Voy a repetir, parece que no habilita el micrófono. Copiamos las respuestas en una nueva hoja. Sí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a separar cada una de las palabras en una celda. ¿Cómo lo hago? Marco la columna, me voy a texto en columna, delimitado, pone siguiente. Por default va a estar habilitado esta tabulación, lo quita, pone espacio, pone siguiente, pone finalizar. Como usted puede observar, he separado ya cada palabra en una celda. Cada palabra en una celda. Sí. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a marcar solamente lo que separé. Creo que ya está ahí. Solamente lo que separé lo marco. Me voy al menú inicio. Formato condicional. ¿Y qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar las palabras que se repiten. Todo software de investigación cualitativa lo que hace es buscar la frecuencia de las palabras, la frecuencia de las frases que se repiten. Y eso es lo que vamos a hacer. Texto en columna, formato condicional, resaltar reglas de celda y va a poner duplicar valores. Todas las palabras que están repetidas se van a pintar de color rojo. Todas las palabras que están repetidas se van a pintar de color rojo. Sin dejar de marcar el elemento que tenía, lo que estaba subrayado, me voy a estilo de celda y le voy a poner bueno. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es identificar con un jueguito de colores nada más que lo que está en rojo es lo repetitivo y lo que está en verde son palabras que están aisladas. ¿De acuerdo? ¿Sí estuvo claro? O sea, realmente usted maneja muy bien el programa Excel, pero para mí fue muy rápido y no le pude coger rápido el tema como lo hizo. Repito. Por favor, repita, sí. Ya. Entonces, vamos otra vez. Solo yo pongo control Z, ¿de acuerdo? Del texto que usted va a analizar, en este caso, de las respuestas que estamos trabajando, voy a copiar las respuestas, pongo control C, me voy a la hoja nueva y pongo control V. Hasta ahí, todo el mundo debe haberlo logrado, ¿verdad? Sí, no hay ningún problema. Ya, no hay ningún problema. Marco la columna A, que es donde copié, y me voy al menú datos. Me voy al menú datos y escojo texto en columna. Va a salir un asistente para convertir el texto en columna. Siempre va a salir delimitado, le dejamos ahí. Pongo siguiente.